Reflexionaba en el Evangelio aquella palabra que dice Jesús: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Y yo digo, eso se podrá aplicar también. Y aquello de si el grano de trigo no muere, no produce fruto. Y pensaba en todo esto y decía, ¿y esto será así? ¿Se podrá aplicar esto? Yo me imagino a los discípulos escondidos. Imagínense a los discípulos después de que muere Jesús, el Señor. Yo quiero que piensen en el desaliento. Porque no solamente que nosotros vivimos Vía Cruz, se lo enterraron, nos vamos a dormir en la casa, al día siguiente celebramos, pero allí no. El Maestro, aquel en quien habíamos puesto toda nuestra esperanza, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel de quien Pedro había dicho, ¿a quién vamos a ir? Eres tú el que tienes palabra de vida. Ese murió. Y todavía el desaliento. ¿Cuántas veces habrán preguntado uno a otro, Juan a Pedro, ¿qué haremos, Pedro? No sé. Quiero que piensen en largas horas de espera. Y después de que todavía aún se aparece, durante 40 días se vuelve a ir todavía, y todavía con miedo los discípulos. Ese día de Pentecostés, hace ya un buen tiempo, los discípulos estaban encerrados en el aposento alto, porque tenían miedo. ¿A quién? A los judíos. Tenían miedo a aquellos que podían perseguir la fe. Y estaban trancados. No tenían esa fuerza que necesitaban. Y vino un viento recio. Se posaron las lenguas de fuego sobre esos discípulos. Y esos miedosos se convirtieron en gigantes. Y salieron, las puertas estaban abiertas, cerradas, pero las abrieron. Y Pedro con los 11 comenzaron ante aquellos, ante los que tenían miedo, comenzaron a dar testimonio de la fuerza de Dios, de lo que podía hacer el poder de Dios, cuando un corazón con miedo se llena del Espíritu Santo y se llena de deseos, a pesar del riesgo que pueda ocurrir, de dar testimonio de quién es Cristo, de que Jesús está vivo. Y esa fue una belleza enorme. Y ahora Jesús vino a traer la calma. Como Jesús viene a traer la calma de toda inquietud. Acuérdense del mismo Tomás cuando le preguntan en el Evangelio. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le respondió, yo soy y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la afirmación más categórica que he oído de alguien. Nunca he visto a nadie de manera tan categórica que se refiera a él mismo como referencia. En buen lenguaje humano es un atrevido. Y es que no hay otro. Esto ofende, esta centralidad en Cristo ofende al hombre moderno del siglo XXI, tan egocéntrico y tanto que se cree el centro del universo. Y decir, Él es el camino. Y si no vas detrás de Él, te pierdes. Había una vez un viajero perdido en África que pidió ayuda a un aborigen. Se perdió. Y el aborigen le dijo, sígame. Y él le cayó atrás al aborigen. Y caminó entre troncos, ríos, de todo, caminando. Y después de un largo rato caminando, le pregunta el turista, el viajero, le pregunta, óigame, usted ha perdido el camino. ¿Usted está seguro que no se ha perdido el camino? Y él se devolvió y dijo, aquí no hay camino, yo soy el camino. Y siguió de largo. Y tuvo que caer atrás. Y así nosotros también, perdidos, sin orientación, Jesús nos está diciendo, yo soy el camino, yo soy el camino. Él es el punto de referencia. Él fue el punto de referencia de Emiliano. Y Él es el punto de referencia de todo siervo de Cristo vivo. Lo dicen los obispos de América Latina en Aparecida. Dice esto, dice, conocer a Cristo es lo mejor que le puede pasar a toda persona humana. Y anunciarlo a los demás es nuestro mayor gozo. Fíjense qué belleza. Evangelizar. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué vamos a hacer? Lo de siempre, seguir amando, seguir evangelizando,
continuando con nuestras vocaciones. La primera de las vocaciones, llamados a vivir la Eucaristía. Sigamos adorando a Jesús en la Eucaristía. Y si la comunidad está viva es porque la comunidad sigue adorando a Jesús presente en la Eucaristía. Llegarán momentos difíciles, seguro. Se enfriarán las vocaciones, se puede enfriar la vida de fe. Y si ocurre esto, los siervos de Cristo vivo tendrán que seguir siendo esa estufa, esa hoguera para ese invierno que pudiese llegar a la iglesia, y tienen que ser ellos los que son testigos de que seguir a Cristo vale la pena, es un mayor gozo que cualquier otro gozo en la tierra, y seguir a Cristo es la única opción que se le da a todo ser humano. Tenemos que entender eso. La Eucaristía es el antídoto para la frialdad en el corazón. La Eucaristía tiene un poder transformador enorme. Dice San León Magno que cuando recibimos la comunión nos transformamos en aquello que recibimos. Acuérdense que en el Antiguo Testamento comer la sangre de un sacrificio es comer la vida. Por eso los animales se les come la carne sin la sangre, porque se cree que cuando uno come sangre de carnero se vuelve carnero, cuando uno come sangre de vaca se vuelve vaca. Esa es la idea. Por eso los judíos desangran el animal de una manera concreta, y en la forma kosher ellos aseguran de que solo comen la carne porque no se puede comer la sangre. Pero Jesús sí quiere que nosotros tomemos su sangre, porque Él quiere que nosotros nos convirtamos en eso que recibimos, en el mismo Cristo Jesús. Fíjense que la Eucaristía tiene el poder de la primera vocación de los siervos de Cristo vivo, y la segunda, que es la de transformarnos en Cristo. Por eso que el Señor nos ayude a mantener esa mirada puesta en la Eucaristía, esa mirada puesta en la presencia del Señor, presente en la Eucaristía, sobre todo por el poder transformador que tiene. Si hacemos eso, nuestra comunidad seguirá siendo, aunque lleguen los inviernos, aunque llegasen las situaciones difíciles, nosotros seríamos aquellos de los que el Señor dice: permanezcan en mi amor. Es en el amor Eucaristía, en el amor en el que Dios se nos da. Segunda vocación es llamados a predicar el Evangelio. Esa es la pasión. Esa es la pasión que tiene que edificar. Emiliano era así mismo. Emiliano no permitía que hubiese un ministerio de sanación si primero no predicaba. La predicación era la base, predicar la palabra. Y tanto para mí ha sido esto que el lema de mi episcopado es predica verbum, proclama la palabra a tiempo y a destiempo. Y yo tengo en mi lema, ustedes lo han visto creo, un sellito de los siervos de Cristo vivo, en la mismita manita. ¿Por qué? Porque para mí aprendí a evangelizar viendo a los siervos de Cristo vivo evangelizar, buscando que la palabra de Dios llegara al corazón de quien lo necesita. Tenemos que convertirnos en testigos, aún en las situaciones más difíciles. A veces predicar el Evangelio es difícil. Predicar la sana doctrina es difícil. Ustedes van a ver, vienen tiempos, y no es una profecía, nada más hay que verlo. Vienen tiempos en donde predicar a Cristo va a ser más difícil, en donde va a ser perseguido, en donde va a ser penalizado, si tú predicas el Evangelio intacto, tal como la doctrina la recibimos nosotros. Y hay que tener mucho cuidado de que quien predica la palabra no diluya el Evangelio, porque echándole agua para diluirlo, quizás le quitas el conflicto que puede provocar, pero le quitas también el poder transformador que tiene en el corazón del ser humano. El Señor lo dijo a los suyos: les perseguirán, pero no les dijo adecúense. Ya saben, si les predican, dórenle a la píldora. No es así. La predicación es lo que salva el Evangelio. Eso es lo que más necesita la gente, la luz del Evangelio, sobre todo en tiempos de oscuridad. La predicación fiel. Los carismas son buenos, pero los carismas no son lo esencial. Los carismas están al servicio de la proclamación de la palabra. Los carismas facilitan para que la palabra dé más fruto. Acuérdense la palabra de Marcos 16:20 que dice: entonces salieron a predicar por todas partes y el Señor confirmaba
colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Es bellísimo. Y esa misma palabra le encantaba decirle a Emiliano. Él estaba simplemente, los carismas son para confirmar la predicación, que era el centro de la acción misionera de Emiliano Tardif. No era el exhibicionismo. La predicación de la palabra es lo esencial, es lo que llega al corazón, aunque el carisma facilita para que la palabra confirmada por los signos llegue al corazón de los hombres. Yo recuerdo en el pueblo de Quisqueya fuimos a predicar una novena. Primer día de predicación nos invitó, el párroco tuvo esta idea, invitó a 8 ministerios de predicación. Y entonces iba a haber 8 días de predicación y en el noveno todos los ministerios iban a estar juntos para la fiesta mayor. Y recuerdo cuando se invitó, el equipo nuestro fue para allá, la iglesia era pequeña y estaba a mitad, no tenía casi gente. Parece que como eran las fiestas patronales, afuera los vendedores de bebidas también estaban de fiestas patronales y había más gente afuera que adentro. El párroco estaba furioso porque él quería a la gente dentro y estaba afuera. Y comenzó la predicación y después de la predicación se celebró la Eucaristía, hicimos oración y en la oración el Señor me regaló una palabra de conocimiento que decía: el Señor está sanando a una joven de la espalda que no podía apenas doblarse. Está muy enferma de la espalda y ahora ella puede hacer movimientos que doble todo. Nada. Pedí otra vez, nada. Nada. No pasó nada. Yo me dije, córcholes, aquí estamos inventando. Y qué vergüenza, qué embarazoso eso. Entonces pasaron otras cosas, pero esa me quedó aquí, ahí entre ceja y ceja. Y volvimos con la cola entre las piernas. Sin embargo, en el noveno día, cuando volvemos, la iglesia está llena. Gente afuera, no cabe más. Tuvieron que poner más sillas. Resulta que en la primera noche había una joven que estaba enferma de la espalda y su mamá estaba al lado. Y el pobre infeliz de Víctor dijo que se ponga de pie la persona y cuando lo decía, la mamá le decía a la niña, que me queda aquí, que no me hace pasar vergüenza. Y el pobre Víctor otra vez, ¿dónde está la persona? Quédaseme ahí. Y quédaseme ahí. Y nada. Pero cuando llegó a su casa en la noche, llegó ya a su casa, le dijo a la mamá, pero mamá, vea que soy yo, y comenzó a doblarse. Y la mamá entonces fue que creyó que se iba a pasar. Entonces ella, la mamá, la chismosa, a las comadres le comenzó a contar todo. Y todos comenzaron a desfilar en esa noche en el pueblo, todos, y ella haciendo la exhibición a todo el mundo de su espalda, porque era conocida en todo el pueblo la afección que tenía en la espalda. Y desde ese día, todos los demás días, la iglesia estuvo llena. Nosotros fuimos humillados y salimos con la cola entre las piernas, pero tuvimos la alegría de ver que durante 8 días más gentes pudieron escuchar la palabra de Dios con un signo que había colaborado para que las fiestas patronales fueran y tuvieran el espacio para que todo el mundo fuera predicado. Entonces, pero eso le digo yo, pero Emiliano dejó miles y miles. Emiliano siempre cuando venía de un viaje traía 18 cuentos diferentes. Y no había acabado de contar el número 18, se había tenido que ir y tenía 18 más. Y era apabullante ver la belleza, pero la apabullante no era eso, la apabullante era el poder de convocatoria que ponía a los corazones dispuestos para que entonces él le predicara la palabra. Por eso sigamos evangelizando y estamos llamados a seguir evangelizando con la misma alegría de siempre. Llamados a la transformación de vida. Poner la vida en las manos de Cristo. Sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Dar gracias a Dios cuando las cosas van bien es tan fácil. Alabar a Dios y dar gracias cuando uno recibe un don es tan fácil. Pero hay momentos en que eso no ocurre. Y son los momentos de crecimiento. Los momentos en los que Dios no hace lo que yo quiero. Porque aquí no es cuestión de hacer que Dios haga lo que yo quiero, sino de que yo haga lo que Él quiere. Es invertido esto.
La transformación implicará esa capacidad de estar alabando al Señor en todo momento, dando gracias al Señor siempre y en todo lugar. A nosotros nos educaron, la palabra gracias, a nosotros de pequeñitos nos educaron a esa palabra cuando nos daban algo, ¿verdad? Éramos pequeñitos, le daban algo al niño, ¿cómo se dice? Gracias. Si no le daban nada, no le queda gracias. Y si le dan algo, gracias. Y nosotros así tratamos a Dios. Si Dios me concede lo que yo quiero, gracias, Señor. Si Dios no concede lo que yo pido. Hay una historia muy simpática, creo que la he contado, de una niña que se enamoró de una bicicleta en diciembre. Una bicicleta que costaba un dineral. La familia no podía con esa. Era más de lo que la familia podía. Y entonces la niña dijo que iba a rezar, iba a pedir para que Dios le diera en esa Navidad esa bicicleta. Que ella confiaba en Dios de que Dios iba a contestar su oración. Y todo el mundo preocupado, la mamá preocupada, la madrina que era la vecina preocupada, todo el mundo con la fe de la niña. Y le decían la familia, no se puede, no se puede. Y llegó el 25. Ella decía que el 25 Dios iba a contestar su oración, la angustia con la niña. Llegó el día, la bicicleta no llegó. Llamó a la madrina, ¿qué fue? ¿Qué? No, ay. Salió corriendo, cruzó la calle para poder visitar a la niña, para cuidarla en la fe. Y ve que la niña está de lo más tranquila, jugando con lo que le había llegado. Y le preguntó, ¿cómo te fue, niña? Y ella, bien, muy bien. Sí, y con lo que tú ibas a pedir, me fue muy bien. Dios contestó mi oración. ¿Así? ¿Cómo es eso? Yo le pedí una bicicleta y él me dijo, no. Dios a veces dice no. Y tengo que saber decirle, gracias, Señor, porque yo sé que tú me escuchaste. Gracias. El Señor, antes de cualquier cosa importante, daba gracias. Una tumba, su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, Lázaro, tiene 4 días ahí. Difícil la situación, 4 días. Y cuando dice que quiten la piedra, lo primero que hace, gracias. Señor, te doy gracias. Cuando una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, es tarde ya, hay trabajo. Menos mal que no lo hizo en República Dominicana, porque los dominicanos no juegan con su mangú ni con su arroz y habichuela. Y en una hay problemas, dice, tráigame 5 panes, 2 peces. ¿Y qué hizo? Lo primero, gracias. No fue que yo recibí y di gracias, yo di gracias. Y la Eucaristía es eso, un eucaristeo es una acción de gracias. Y el primer signo de la Eucaristía es Dios dando gracias, lo tomó, y dando gracias tomó el cáliz, lo bendijo, y esa es la primera acción, gracias. Tenemos que entrenarnos en ese no de Dios, porque en ese no de Dios, Dios está ahí. Como cuando un hijo diabético le pide un helado a su papá, y el papá le dice, no. ¿Pero por qué no? Porque te quiero. No. Y así es nuestro Padre Dios, igualito. Por eso, cuando se está en las situaciones difíciles, dar gracias. Y sobre todo la transformación en Cristo. Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué tanto se ha transformado 20 años atrás hasta ahora? Le puedo decir, perdonen si lo digo así, pero conozco personas que 20 años atrás y ahora están igualitas. No ha habido nada en lo que se ha transformado. Y hasta que echamos para atrás. La transformación es una acción constante de Dios. Pasan los años, todo sigue igual. Sigue igual la impaciencia, sigue igual la incapacidad de tolerar, sigue igual la incapacidad de perdonar. Es la transformación en Cristo que se logra a los pies del Señor y evangelizando. Es una acción en la que si no ocurre, la vida cristiana deja de ser una aventura.
La belleza de la vida cristiana es ver el progreso de cómo Dios va transformando mis heridas, va transformando mis defectos y va transformando mis pecados en gracias que voy recibiendo. Y eso anima, eso alegra. Pero hay personas que no tenemos que buscar agradarle al Señor en todo momento. Miren, hay una historia muy simpática de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, una historia que él narra. Un obispo santo para mí. Y ese obispo una mañana se levantó y estaba rezando en su capilla privada. Y allí en esa capilla le preguntó al Señor: Señor, ¿de qué manera te puedo agradar más en este día? El Señor le habló y le dijo: Alfonso, de la manera en cómo más me puedes agradar es sentándote todo el día a mis pies hoy. Señor, yo tengo 2 visitas pastorales, yo tengo muchas cosas. Y le dice el Señor: Alfonso, tú me preguntaste de qué manera podía agradarte más. Y lo entendió, llamó a su secretaria, canceló todas las citas y se quedó todo ese día a los pies del Señor. Y cuenta Monseñor Uribe que ese día 3 problemas pastorales que llevaba hace tiempo atrabancados, que ahora que yo entiendo lo que son problemas pastorales, que uno no le encuentra solución, en ese día a los pies del Señor le encontró solución a los 3 problemas. Por eso hay que entender cómo quieres tú agradar al Señor. Cualquier persona tendrá que sentarse a los pies del Señor y escuchar, porque no es solo hacer cosas buenas, es hacer lo que Él quiere. Hacer cosas buenas normalmente lo hace todo el mundo, más o menos, pero es tirar la red cuando Él lo dice, donde Él lo dice. Aprender a escuchar al Señor. Y por eso será importante sentarse a los pies, cosas que a veces le tenemos miedo. ¿Qué tal si el Señor te dijera: deja ese ministerio? ¿Qué tal tú apegado a un ministerio y que el Señor te dijera: suelta eso, no te quiero ahí, te quiero en otro sitio? Señor, pero no es posible, me están esperando, hay una multitud que voy. El Señor te está hablando, el Maestro está ahí y te quiere llamar, te quiere hablar. Si Él te dijera: esto está mal, deja esto. Si Él te dijera: haz esto, haz lo otro. Eso es fe. Por eso un centurión se le acerca al Señor y le dice: yo, Señor, habla. No soy digno de que entre en mi casa, yo tengo gente bajo mi cargo. Y yo le digo a este: ve, va, y este ven y viene. Así que a sus órdenes. Y dice: no hay fe en Israel tan grande como esa. Ese que dice: a tus órdenes, Señor, lo que tú quieras. Por eso la fe y la obediencia son sinónimos. El padre de nuestra fe, ¿cómo se llama? Abraham. ¿Y por qué se llama Abraham? ¿Y por qué tiene la fe tan grande? Porque obedeció, porque le creyó al Señor, le creyó en una cosa difícil, le dijo: sube a la montaña y sacrifícame. ¿Ves ese niño? ¿Ves ese milagro tan lindo? Ahora ve y sacrifícalo. Y él se atrevió a obedecer, y eso se le llamó fe y le fue reputado en justicia. Esa es la fe que se necesita. Esa es la fe que pregunta Jesús cuando acabe el mundo: ¿habrá fe en esta tierra? Y por eso tendrá que siempre calentar su corazón a los pies del Señor en la Eucaristía. Tendrá que seguir evangelizando y tendrá que irse dejando transformar. No se preocupen del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Hoy preocúpense por la batalla, por la fidelidad. Tenemos trabajo por hacer. Si perdemos el entusiasmo, la obra acaba. Si perdemos la adoración al Santísimo, la obra se desmorona. Pero si nos mantenemos a los pies del Señor y nos dejamos transformar por Él, los 20 próximos años están en las manos, en las mejores manos, en las manos del Señor de la historia, aquel a quien adoramos, que sea bendito ahora y por siempre y por los siglos de los siglos. Amén.